Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Ustedes ya saben que cuando yo descubro algo que brinda valor, que para mi opinión puede brindarnos algún tipo de valor, yo enseguida quiero compartirlo con ustedes. Y este es un caso de ellos. Resulta que, bueno, ya saben que yo he abierto mi comunidad privada que se llama comunidadsilvia.com, sitio de internet, comunidadsilvia.com, donde yo hago transmisiones en vivo, traigo invitados y todo esto con libertad de expresión, porque ese fue el motivo por el cual he abierto mi propia comunidad, porque ya todos saben que hoy en día ese bien que es la libertad de expresión es bastante escaso en las redes sociales. Entonces, yo ya estoy transmitiendo y hablando de temas que son muy actuales e importantes, pero dentro de mi propia comunidad. Entonces, ¿qué pasó? Que de golpe descubro entre los miembros de mi comunidad una persona que yo sigo y que yo admiro, que tiene un canal sobre Kabbalah, entre otros temas, y veo que está en mi comunidad, entonces me puse súper feliz y lo contacté y nos conocimos y hablamos. Y a través de esto estuve en una actividad que él hace y les cuento porque es fascinante. Resulta que es un Zoom que se hace con varias personas que son participantes de esa actividad y una que otra persona tienen algún tema que quieren solucionar en su vida. Por ejemplo, una persona que no encuentra pareja, otra que quiere bajar de peso, ¿ok? Temas específicos. Entonces, a través de la fecha de nacimiento y otros datos de la persona, también analizando el árbol genealógico, yo vi en vivo y en directo como este señor que van a conocer ahora, él le analiza el por qué no logra su meta, por ejemplo, tener pareja o bajar de peso o lo que sea. Y él le descifra el motivo y le da la solución. Y yo vi en vivo y en directo cómo la gente se queda boquiabierta porque sí, les toca en el alma, en algo muy profundo y se dan cuenta que es cierto, que el por qué y también cómo solucionarlo, que él ha dado con la clave. Y yo me quedé fascinada y dije, yo tengo que traerlo a que les cuente él qué es lo que hace, que explique sobre su metodología, que ustedes lo conozcan y en una de esas disfruten de lo que él hace porque yo se los recomiendo. Y hablo ni más ni menos que de Raúl Durán. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Y lo que les quiero contar también es que, bueno, ahora mismo lo van a conocer en esta misma entrevista que le he hecho. Y además, este jueves, o sea, pasado mañana, 3 de junio, va a estar en mi comunidad privada en una entrevista sobre el mecanismo del mal de acuerdo a la Kabbalah, porque es un tema muy fuerte y muy importante y lo vamos a hablar en el foro íntimo, porque así vamos a tener más libertad de expresión. Porque ya todos saben que hoy en día todo el mundo habla de el cabal y habla de todo tipo de temas, pero ¿realmente entiende por qué se le llama así? ¿Qué es? Y dentro de todo eso, yo creo que ya está más que claro hoy en día que la fuerza del mal está muy activa en el mundo hoy en día y ellos tienen un mecanismo que entienden a nivel metafísico de cómo hacer para que ellos logren lo que logran y cómo funcionan. Y lo vamos a analizar de acuerdo a la perspectiva de la Kabbalah. Y lo vamos a hacer con Raúl Durán en mi comunidad. Entonces, para los que no están todavía registrados, les pongo abajo el enlace para registrarse a mi comunidad, para poder disfrutar de todas las transmisiones, invitados, invitadas. Fíjense en el calendario, que ahí van a ver las futuras transmisiones. Entonces, bueno, quiero presentarles a este señor que yo respeto tanto y que admiro tanto, Raúl Durán, con ustedes aquí. Bueno, señoras y señores, aquí lo tienen desde Portugal, Raúl Durán. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Silvia, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo enorme. Gracias, igualmente, Raúl. Gracias por venir a este canal.
Ya sabes que yo siempre le digo a la gente que cuando hay algo que a mí me gusta y que me parece que mi audiencia puede disfrutar de eso, yo quiero que lo vean, que lo conozcan y por eso estás aquí hoy, para que te conozcan y puedan disfrutar de tu gran sabiduría. Bueno, muchas gracias y un saludo enorme para tu audiencia, que me consta que es una audiencia muy despierta y muy fiel, entre la que yo me cuento. Yo también soy seguidor tuyo, ya lo sabes. Sí, bueno, esa fue mi maravillosa sorpresa, que de golpe vi que estabas en mi comunidad, comunidad Silvia, y bueno, y ahí Sí. empezamos esta amistad. Así que, bueno, yo ya le conté a la gente cómo me quedé fascinada con el taller que vos hiciste. Y bueno, y yo todavía puedo decir que no entiendo eh, a fondo el sistema, entonces por eso quiero que nos cuentes primero ¿qué sistema utilizas? A ver, contanos un poco el trasfondo de dónde viene todo esto. Bueno, tú asististe a una consulta grupal de Kabbalah. No exclusivamente de Kabbalah, sino donde pudiste ver cómo se reúnen una serie de personas, varias decenas de personas. La mayoría acuden como oyentes, pero dos de esas personas son consultantes. Es decir, son dos personas que a lo largo de la consulta yo voy a revisar su caso. ¿Qué significa revisar su caso? Pues que cada una de esas dos personas tiene un motivo de consulta, concreto, específico. Tiene una problemática, tiene un problema, tiene una situación que quiere mirar desde el punto de vista de mi metodología. Es una metodología de acompañamiento terapéutico, pero sobre todo es una metodología que te ayuda a elevar tu conciencia para ser tú mismo quien se dé cuenta de lo que está pasando. Es decir, es como una ayuda para que tu software interno haga una actualización, digámoslo así. Entonces, Muy interesante. como ya estás actualizado, entonces ya ves. Entonces, antes no veías, ahora sí ves, ¿no? Es O un poco sea que esa. a través de esa cita contigo, de ese taller, estás como descargando ese software. Así mismo es, así mismo es. Eso en la Cábala, tú que eres conocedora también de la Cábala, esto los cabalistas lo explican mucho en relación, por ejemplo, cuando se hace la oración por parte de los judíos, Shachrit, por ejemplo, que ellos dicen que viene una Neshama Yeterá, dicen ellos, ¿no? Y en el Shabbat también viene una Neshama Yeterá. Es decir, ¿qué son? Son almas adicionales, pero en realidad son actualizaciones de tu propio software o alma. Es esto. Lo que pasa es que en la época que estamos viviendo ahora, llamada la época del Mashiach, está escrito que todos los días serán Shabbat. Y como, Claro. como todos los días serán Shabbat, el simbolismo es que cada vez habrá más personas que compongan esa nueva línea temporal, esa nueva humanidad, que se actualicen de una manera constante su propia alma. Eso es un poco la Wow. idea, ¿no? Wow. No, Eso me es un poco parece la idea. fantástico. Además que a mí me gusta mucho eso porque, digamos que en el pasado, hasta hace no mucho tiempo, siempre había necesidad, así nos educaban, que teníamos que ir a un templo, a una iglesia, a algo Mm, que eso es la autoridad. Y de mm, golpe es como que se da vuelta y no, lo tenemos adentro, tenemos la conexión directa a así recibir es, todo, no necesitamos ningún edificio que nos proporcione eso. así es. Así que, y Y contame, Raúl, ¿y cómo se llama tu sistema? bueno, yo le puse un nombre que es Arquetipo Raúl Durán, ARD, o metodología ARD, Arquetipo Raúl Durán, porque en realidad me parecía como muy pretencioso, como muy de decir, bueno, la metodología Raúl Durán, que en realidad es lo que es, ¿no? Porque al fin y al cabo el vehículo que está desarrollando esa metodología es a través de la personalidad concreta en la que estoy encarnado en este mundo. Y obviamente que tengo un nombre, que tengo una realidad, unas memorias, ¿no? Pero al final se trata de una metodología ecléctica en la que se mezclan o en la que yo utilizo todos los conocimientos que he ido acumulando, no solamente como experiencia, como consecuencia de mi experiencia terapéutica de miles y miles de casos desde hace ya casi una década, sino de mi experiencia vital, y tú y yo sabemos lo importante que es tener la experiencia vital previa, el background de otras profesiones, de otra vida, que te dan mucha mundología, como decía mi abuela. Mi abuela decía, esta persona tiene mucha mundología. ¿Qué quiere decir mundología? Pues que ha vivido, que ha tenido experiencias distintas, Qué ¿no? linda expresión. Mundología. Y luego después está la experiencia, obviamente, de mi propia investigación y de mis propios estudios, donde he visto la aplicación directa
concretamente de los principios de la Kabbalah, de la sabiduría de la Kabbalah, pero no solamente de la Kabbalah, sino los principios de la mecánica cuántica, los principios del principio holográfico, es decir, de toda una serie de ciencias muy vanguardistas que está plenamente integrada con toda la experiencia mía. En el fondo, Silvia, como decía el gran científico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet, que fue el que desarrolló la teoría del doble cuántico, nosotros somos la ciencia. Esta afirmación es muy fuerte, ¿verdad? Esta afirmación. Te cuento algo que yo hasta hoy me quedo sorprendida de mí misma. Yo a los 19 años me vino y escribí una frase que yo no sé de dónde la saqué, que esa frase dice: el hombre descubre y la naturaleza obedece. Así es. O sea, yo no sé dónde me vino eso, pero hoy entiendo y digo, uy, ¿cómo fui tan inteligente a los 19 años? Pues tu gran intuición te llevó a hacer caso de tu intuición. Y es así. Y sobre todo que estamos en una época, Silvia, en la que el cerebro derecho de una parte de la población importante, que son los que siempre han tenido un espíritu creativo, un espíritu también crítico, un espíritu que no se conforma con las explicaciones simples, todo lo contrario, que busca razonamientos complejos, que van más en la línea del alma del ser humano, a pesar de que lo que quieran es tenerlos con razonamientos y explicaciones simples, ¿no? Esto va en la línea contraria de lo que sería la evolución de ese software que hemos estado explicando al principio. Pues al final, las personas que tuvimos una inquietud artística en un momento u otro de nuestra vida, ahora estamos entendiendo por qué. Porque tenemos un cerebro derecho muy desarrollado y obviamente pues nos damos cuenta de la realidad desde otro punto de vista. Y ese punto de vista nos hace ver con una mayor amplitud pues toda la realidad que podemos percibir. Entonces, bueno, en esas consultas grupales de Kabbalah utilizo mucho, por experiencia, el principio de la fuerza del grupo. Algo que tú también has puesto en práctica en tu comunidad. Y yo ya me di cuenta hace muchos años que lo que se conecta en un grupo reunido de personas, aunque no estén reunidas, fíjate, espaciotemporalmente en el mismo punto. Puede que sí, puede que no. Pero las que están reunidas espaciotemporalmente en el mismo punto espaciotemporal, es decir, cuando acuden a la misma vez a esa consulta grupal, ahí se crea lo que en Kabbalah llamamos un kli, una vasija, un instrumento. Y eso, nosotros somos parte de todo eso. Y ese kli, la propiedad que tiene es que se actualiza a mayor potencia y a mayor velocidad que los kli individuales. Claro, claro. Para el que no sabe lo que es kli, quiere decir instrumento o vasija. Entonces, sí, es como que todo el grupo se transforma en una vasija más grande. Entonces puede traer más y más... bendiciones, en realidad. Claro, luz, sabiduría, todo. Y Raúl, yo te conocí hace un año más o menos en tu canal, hablando un tema sobre las letras hebreas, y yo quería saber, vos sos un gran entendedor de la Kabbalah, ¿cómo llegaste a la Kabbalah o sos rabino? A ver, contanos un poco de tu trasfondo cabalístico. Sí, mira, es una pregunta muy, muy curiosa y muy graciosa también, porque ahora vas a entender por qué, porque me la han hecho más veces. Yo no soy judío, yo no soy de religión judía, crecí dentro de un ambiente católico porque me encarné en una ciudad andaluza, en una familia tradicional y en una sociedad en la que el matrimonio de iglesia y Estado no es un matrimonio, sino que prácticamente es una unidad, ¿no? Entonces, yo en esta encarnación, mi alma eligió esta experiencia, ¿no? Pero luego, en un momento dado de mi vida, después de mucha búsqueda y después de haber hecho muchas preguntas y muchas respuestas y buscar, topé, o mejor dicho, mi alma encontró la Kabbalah a través de un vídeo en internet del maestro Albert Goslan. Que yo lo admiro enormemente. El que no lo conoce, que lo busque. Que lo busque, wow, porque es increíble. Además, me acuerdo que el vídeo era cómo expandir la conciencia o algo así se llamaba. No era ni siquiera era una clase de Zohar o una clase. No, era un vídeo como más genérico. En fin, pero me acuerdo que el vídeo duraba 1 hora, 1 minuto, 11 segundos. Eso me acuerdo muy bien. Y a partir de ahí, recuerdo irme a dormir y en esa misma noche o en noches posteriores tener un sueño. El sueño era que venía un rabino de estos con
Los peyes. ortodoxos, tú sabes, Sí. exactamente, con el gorrito y todo, muy chiquitito, a la puerta de mi casa, con un montón de pergaminos, pero con un montón que se le caían de los brazos, y llamaba a la puerta de mi casa y solamente sonreía, me miraba con unos ojos muy azules y con una mirada muy chispeante y me entregaba los pergaminos y se iba, se fue. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Y eso fue como en 2013, 2014, creo. Y a partir de ahí, cuando empecé a estudiar Kabbalah y empecé a estudiar hebreo, yo lo único que sentía es que tenía una facilidad increíble y que ya conocía esa sabiduría. Que para mí el lenguaje, el léxico, los arquetipos, para mí eran completamente familiares. Completamente familiares. O sea, era como si estuviera recordando algo que ya conocía muy bien, ¿no? Claro, y Eh, si me permitís agregar sí, algo, yo lo que pienso, y también lo piensa la Kabbalah, es que el pueblo de Israel no es judío necesariamente. O sea, la palabra Israel es Yud, Shin, Reish, Aleph, Lamed, que quiere decir directo a Dios. así es. Directo a Dios. O sea que el que está conectado a Dios de verdad es el pueblo de Israel, no importa la religión. Así que yo estoy totalmente, Sí, entiendo sí. totalmente lo que estás hablando. Sí, 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 vamos. Para mí fue una revelación enorme, bueno, una revelación que me cambió la vida. Me cambió la vida porque entonces, a partir de ahí, pues entendí la importancia del estudio. Entendí la importancia del estudio de la Kabbalah y sobre todo por el inicio, que son las letras hebreas. Y las letras hebreas, los cabalistas dicen que en realidad tú no buscas las letras hebreas son las que te buscan a ti y te encuentran a ti. Bueno, algún día voy a contar yo sobre mi experiencia con las letras hebreas, ¿viste? Sí, 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 Así que, porque te y buscan ellas. claro, claro. Y bueno, y contanos, o sea, porque yo traté de explicar un poco en la introducción de mi experiencia en tu taller, pero Mm, quiero que tú nos cuentes algún caso para que la gente entienda de lo que haces, porque eso es lo que a mí me fascinó. Algún mm. caso de cómo se descubrió ese, el origen de, digamos, un bloqueo de una persona en su vida Sí, y cómo lo descubriste tú. A ver, sí. contanos. Bueno, mira, te voy a contar un caso, tengo muchos, ¿no? Pero bueno, se me viene a la cabeza uno que fue muy espectacular. Una mujer viene a mi consulta con un problema y es que tiene pánico a volar, fobia a los aviones o fobia a volar, ¿no? Entonces, bueno, mi metodología básicamente consiste en que a partir de sus datos, su nombre, su fecha de nacimiento, sus circunstancias y sobre todo su numerología, lo que yo he denominado el DAP, diagrama de los arquetipos de la personalidad, que es un diagrama en el que se desarrollan posiciones a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, es como un planteamiento un poco técnico, pero que en realidad tiene mucho que ver con la información, porque la información está codificada, son datos y se codifica en forma de símbolos. Y los símbolos inconscientes más potentes en nuestra cultura son los números, ¿no? Que luego los números, cuando conectas con la Kabbalah, y ahí está la riqueza de la metodología, te das cuenta que las letras hebreas tienen valor numérico, ¿no? Lo que se llama la Claro, gematría. Y claro. ahí ya es una explosión ya total de conexiones, ¿no? Pero bueno, solamente con los números, para aquellos que no conozcan las letras hebreas ni el hebreo, ya se puede desarrollar completamente la sesión. Y luego, cuando yo detecto en los arquetipos de la personalidad de la persona, basado en su fecha de nacimiento y en su nombre, dónde está el bloqueo, entonces vamos al árbol genealógico. Y en el árbol genealógico o árbol transgeneracional, lo que ocurre es que está lleno de números también, está lleno de historia, está lleno de datos. Y yo siempre explico que el árbol genealógico es un solo ser extendido en el espacio y en el tiempo. Aparte de que el árbol genealógico incluye lo que creemos que son personalidades individuales, pero también es una conciencia colectiva. Y trabajando con esa conciencia colectiva, podemos trazar numerológicamente el origen del bloqueo que esa persona tiene. Por ejemplo, en el caso de esta chica que no podía volar, al final di con el bloqueo que estaba. En el caso de ella no fue tan transgeneracional, fue más bien con su mamá. En el momento en el que su mamá ocultó un secreto, que es que había tenido un aborto antes de ella. Y alguien dirá, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Pues tiene muchísima importancia. Porque esta chica, para empezar, ya no es la número 1, como ella se creía, sino que es la 2, tiene un aborto delante. El orden de hermandad es fundamental porque el arquetipo de tu orden de hermandad te determina, de manera que si conoces tu arquetipo puedes sacarle mucho fruto.
Pero si estás toda la vida con un arquetipo de orden de hermandad equivocado, estás como en un lugar que no te corresponde, te sientes perdido, te sientes desubicado, ¿no? Entonces, cuando yo vi la problemática, ella me describía cómo se sentía en el avión. Ella decía que sentía que la iban a matar, que sentía la muerte, se sentía asfixiada, sentía la muerte. Entonces, yo ya por experiencia sé que el avión es un simbolismo del útero materno. Eso es por la experiencia de muchos años, ¿no? Ya lo conozco. Y el inconsciente funciona así, funciona por el simbolismo. Es como los sueños. Entonces yo le pregunté, digo, habla con tu mamá porque delante de ti hay un aborto. Y ella me dijo, ¿qué va? Imposible. Mi madre nunca me dijo nada. Digo, habla con tu mamá. O sea que tú te diste cuenta del aborto sin que ella te lo diga. Sin que ella me lo diga. Cuando viene a verme, me dijo, Raúl, llevaba razón. Era un grandísimo secreto de mi mamá, Wow. que había tenido un aborto antes de mí. A ver si yo entiendo. A ver, entonces ella, como pensaba que ella era la 1, Sí. ella estaba experimentando como si fuera el aborto, porque ella pensaba que era la 1, pero ella es la 2. Exactamente. ¿Tengo razón? Más o menos, porque además lo que pasa con ella es que cuando tú tienes un aborto delante de ti, la energía de ese proyecto que no llegó a cierto, sino que está en un nivel de desarrollo muy corto, porque se aborta, la incorpora el vehículo, la vasija que viene detrás, que es el cuerpo de esta chica. Es decir, la información, Einstein descubrió que la información no se pierde, nunca jamás. Entonces pasa al siguiente vehículo en orden. Yo siempre lo explico como lo explicaba uno de mis maestros también, ¿no? Imagínate que tú vas a tomar un avión para encarnarte, el avión es la encarnación, el cuerpo, y que cuando vas pasando por ese pasillo, como esa especie de pasillo que hay para montar en el avión, como esa pasarela que va cubierta, ¿no es cierto? Cuando llegas a montar en el avión, que solo para ti, encuentras otro tipo allí esperando, que también se quiere montar el avión. Y tú le preguntas, bueno, ¿tú qué haces aquí? Dice, pues lo mismo que tú, esperando el avión. Y tú pensabas que ibas solo en el avión. Bueno, esos son los casos cuando la energía y el alma de un aborto está antes para también encarnarse. Wow, y las personas que tienen esta condición, pues claro, tienen motivos de consulta muy particulares, como el que acabo de explicar. Y cuando le explicaste esto, ¿qué pasó? ¿Se le fue el miedo a volar? Sí que se le fue y entonces agarró 15 vuelos en un mes. No te puedo creer. ¿En serio? O sea que con solo haber tocado el tema, se le fue el miedo. No, solo haber tocado el tema es una parte, pero luego también la persona tiene que entender, la persona tiene que tomar conciencia profunda de que hay un programa que la programa en su conducta. Cuando la persona se permite pensar así, entonces sucede la magia que no es magia, que es tecnología. En realidad, lo que pasa es que es una tecnología que no se enseña ni en la universidad ni en la escuela, todo lo contrario. Esta tecnología... Yo creo que hasta tienen interés de que no lo sepamos. Está claro, está claro. Lo que pasa es que por suerte tenemos grandísimos maestros y profesores que nos forman en esta sabiduría. Y bueno, esa también fue parte un poco de mi compromiso, ¿no? De crear una escuela en la que yo pudiera enseñar esta metodología, primero como instrumento de conocimiento personal, para que tú misma utilices las herramientas que yo enseño para ti misma. Y luego cuando las hayas practicado y comprendido e integrado, obviamente para ayudar a todo el que necesite ayuda y te la pida, ¿no? O sea que eso fue un caso que te acabo de contar. Me encantó, quiero otro caso, me encantó. A ver, otro caso. Por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza también esto fue uno de los primeros que tuve hace años, una chica que no se podía quedar embarazada. Y el marido y ella no tenían ningún problema biológico, se habían hecho todas las pruebas, es decir, que desde el punto de vista de la medicina no había ningún inconveniente para que se quedaran embarazados, ¿no? Y vinieron a mi consulta y en mi consulta lo que detecté fue un programante, o sea, un evento programante que estaba en la generación de los abuelos de ella, que estaban relacionados por fechas, que es así como lo detectamos. Esta es la importancia de la numerología. Lo que te está indicando es la dirección en la que hay que mirar del código donde está el bloqueo. Y los abuelos de esta chica, lo que pasa es que la abuela había tenido también varios abortos. Y cuando los abortos son provocados, independientemente de las circunstancias que una persona tenga en su vida, y esto es todo muy respetable y no estamos juzgando a nadie, vaya por delante, pero la inteligencia de la vida, que en la cábala se llama Elohim, es una inteligencia que realmente entiende un mensaje a nivel biológico, que es que si tú le estás cortando, estás diciendo no a la vida, no a la energía,
de la vida. No quiero que la vida pase a través mío, eso lo dice la abuela. Luego va a la hija, que es la mamá de esta chica, donde tiene solamente una hija, ya la vida se va acortando, el árbol se va secando por allí, porque la abuela manifestó su intención por sus circunstancias culturales. La verdad que la abuela había tenido una problemática muy grande, ¿no? Que es que no se fiaba del marido con el que estaba. Entonces, inconscientemente o conscientemente, ella no quería hijos de ese macho, vamos a decir. Pero claro, eso tiene, unas consecuencias, es lo que se llama el tikkun. Esto sería la definición de tikkun, ¿no? El tikkun siempre es la reparación que yo vengo a reparar de ancestros míos. Porque toda la Kabbalah nos enseña que todas las reencarnaciones suceden dentro del mismo árbol genealógico. No hay que irse a buscar afuera. Entonces, y en 3, 4 generaciones lo vemos claramente. Entonces, esta chica no se podía quedar embarazada. Bueno, cuando tomó conciencia del programa, cuando tomó conciencia de del trabajo que estábamos haciendo, al final un día recibo un email que estaba embarazada. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea que con estas citas contigo se solucionan cosas enormes en la vida de la gente. ¡Wow! Se desbloquean. En realidad lo que hacemos es que se desbloquean candados, que los candados, esos de seguridad para que no sucedan ciertas cosas, por ejemplo, no quedarse embarazada, tienen un sentido biológico, Silvia, si lo piensas. Y es que la abuela vivió como algo muy problemático, muy conflictivo, el hecho de quedarse embarazado. Entonces yo siempre explico, lo que hace la abuela es, primero, lanzar una oración desesperada a su Dios, o aunque no sea creyente, no importa, pero todo en momentos de dificultad lanzamos oraciones desesperadas, claro, ¿no? Claro, el solo hecho de que ella haya dicho, ay, no quiero quedar embarazada. Eso es. Así, ¿no? Ni siquiera tiene que pensar en un Dios, solamente esa emoción y ese deseo de que no pase. Y lo que ella quiere sucede, lo que pasa es que sucede 3 generaciones después. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Bueno, Raúl, me imagino que esta audiencia debe haber mucha gente que quiere participar en tu taller, porque ustedes saben, es un taller grupal por Zoom, que la gente habla y se expresa y ahí mismo, en vivo, él hace todo este análisis. Es fascinante. ¿Cómo hacen para participar, si quieren? Pues muy fácil, van a mi página web, arquetiposraulduran.com, y buscan las consultas de Kabbalah y se anotan. Y ya está, te puedes anotar. Mira, lo bonito también, ¿sabes lo que es, Silvia? Que de todos los que son consultantes, de todos los que acuden todos como oyentes, en principio, oyentes, pero que luego al final hay un turno de preguntas y respuestas donde yo también resuelvo otras cosas y tal. Pero del caso que se ha visto, de los casos que se han visto, yo siempre digo, los casos que estamos viendo nos tocan a todos los que estamos allí, incluido a mí, porque por eso estamos allí, no es casual. No, es que somos todos una gran familia igual, y si los que nos conocemos seguramente tenemos alguna conexión de un árbol más grande, ¿no es cierto? Así mismo es. Y entonces lo que ocurre es que, bueno, que la persona se anota, quien quiera ir, y yo saco, la intuición me dice, fulanito y fulanita, hoy vais a ser los 2 casos. Wow. O sea, nadie sabe quién va a proponer casos. Están todos ahí esperando, que me elija, que me elija. Otros no, otros están diciendo que no me elija, que no me elija. Ay, qué gracioso. Bueno, quiero contarles algo, mi querida comunidad. Primero, bueno, les recomiendo que vayan a este taller porque los va a enriquecer y capaz que les soluciona algo importante en la vida. Segundo, bueno, ya saben que tengo mi comunidad, el sitio comunidadsilvia.com, que es privado, porque hoy en día ya no podemos decir todo lo que queremos online, en las redes sociales populares. Y vamos a tenerlo a Raúl, que yo como tuve la suerte de conocerlo y él sabe mucho del tema, yo quise que él nos cuente de un tema muy, muy importante, muy actual, porque ya todos saben que hay un montón de teorías, videos, cosas que la gente habla, que habla de el cabal, ¿no es cierto? Y yo quería que él nos cuente qué es ese concepto, de dónde viene ese concepto, porque decimos Kabbalah y Raúl es tan conocedor de la Kabbalah, y entonces quiero que nos explique. Segundo, ¿cómo funciona el mal? ¿Cuál es el mecanismo del mal? Porque todos hablan de que hay los malos hoy en día que están haciendo quién sabe qué, y al parecer tienen un sistema de trabajo, una psicología específica de ellos.
Mm. Y vamos a hacer una cita con Raúl en mi comunidad, comunidadsilvia.com, donde vamos a hablar de eso. ¿Entienden por qué lo hago en la comunidad cerrada? Porque ahí Raúl va a tener libertad de expresión, vamos a poder realmente hablar del tema con profundidad. Así que los invito a unirse a la comunidad para que también puedan disfrutar de esa cita con Raúl, que yo creo que va a ser fascinante. Después ya he contado en el segundo canal Silvia Finanzas Inteligentes que tengo el plan de hacerles un grupo de coaching, o sea, un grupo donde ustedes traigan todas las ideas de proyectos que tienen, proyectos que puede ser cualquier cosa, no hay que sentirse presionado de decir, uy, si no soy hombre de negocios, no tengo nada que traer, no, todo lo contrario. Mm. Yo lo que quiero hacer de este momento es empezar a enfocarnos en cómo empezamos a crear la humanidad que queremos, o sea, cómo queremos vivir, porque cómo no queremos, ya lo vemos ahora, lo tenemos delante nuestro, lo que no queremos. Entonces, después de que nos hemos quejado, que hemos llorado, que hemos, o sea, pataleado todo este año, vamos a empezar a ser proactivos de forma positiva y vamos a empezar a pensar qué sí queremos hacer. Y un proyecto puede ser cualquier cosa, puede ser hacerse un pequeño huerto en la casa, puede ser organizar un grupo de vecinos para hacer actividades, puede ser cualquier cosa. Mm. Y yo quiero dar este foro para que podamos intercambiar ideas a través de Zoom, o sea, viéndonos las caras, hablando. Y Raúl va a venir también, esa es la noticia maravillosa que tengo, porque Raúl también es hombre de negocios, o sea, es como yo, que tiene diferentes experiencias de vida y Mm. con lo que alcancé a conocerlo, tiene muchísimo para aportar. Entonces vamos a hacer ese grupo de intercambio de ideas para que vayamos juntos siguiendo cada uno los proyectos de cada uno y ayudando con lo que podemos. Y eso lo vamos a hacer en la comunidad silvia.com. O sea, va a ser gratis, o sea, para miembros de la comunidad. Todo el que sea miembro va a poder unirse a ese grupo de brainstorm, o sea, de intercambio de ideas y de coaching junto conmigo y con Raúl. Y vamos a ver si algunas otras personalidades quieren unirse. Yo los invito a todos. Así que Raúl, antes de despedirnos, ¿querés decir algo a esta maravillosa comunidad? Pues solamente decir que estoy encantado de la cantidad de personas despiertas que hay. Quiero decir que, contrariamente a lo que puede parecer, hay muchísimas almas que están elevando la vibración de este mundo. Contrariamente a lo que nos quieran hacer creer, cada vez hay más personas despiertas. Con todo lo que se está sucediendo en el mundo y aún así la cantidad de personas despiertas que no se tragan nada, y ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, y uno de los referentes para mí en castellano, pues es tu canal, o tus dos canales en este caso, porque también Gracias, gracias. el de finanzas también tiene mucho que aportar, ¿eh? O sea que de eso no hemos hablado, pero algún día siquiera hablaremos, porque para mí es una absoluta revelación. Entonces, agradecerte muchísimo, Silvia, por tu invitación, agradecerte personalmente por tu compromiso de alma con la humanidad y por todo lo que estás haciendo. Y de verdad que tengo mucho orgullo de construir junto contigo y junto con personas como nosotros lo que va a ser la nueva humanidad y todo el que quiera unirse. O sea que Gracias, muchísimas gracias. Raúl. La verdad que, bueno, me emociona muchísimo todo esto que se forma porque ocurre solo, como si algo lo estuviera empujando. Así es. Y lo hago porque me hace feliz. O sea, porque por más que estemos lejos, como dijiste tú, el tema del grupo no necesariamente es físicamente sentarse uno al lado del otro, porque lo que yo he sentido este año, que con todo este tema de Zoom y de hacer las cosas a la distancia, es que por más que estemos del otro lado del mundo y nos veamos en una pantalla, se siente la unión y con toda la gente maravillosa de esta comunidad, de todo el mundo, que nos ve, que nos comenta, o sea, estamos todos unidos, así que no pierdan la esperanza porque hay mucha calidad en esta humanidad y con esto vamos a crear lo que viene después. Así que, bueno, te agradezco enormemente que hayas venido y que hayas contado todo lo que nos
enseñaste. Y bueno, me imagino que mucha gente va a querer unirse a tu taller y yo sé que van a disfrutarlo muchísimo. Así que Ojalá, ojalá que sí. Gracias, Silvia, por la oportunidad una vez más. Y si me permite una última cosa antes de acabar, tenemos un magnífico poder manifestador de eventos. Nosotros somos los que generamos la realidad. Enfoquémonos en los pensamientos que generan un jardín del Edén en esta tierra, que generan un auténtico paraíso. Y no caigamos en que las noticias o los eventos que vienen de fuera en plan trágico o en plan traumático afecten nuestra capacidad creativa. No permitamos que penetren nuestras barreras de creación de eventos. Concentrémonos todos los días en crear mentalmente y emocionalmente los eventos que queremos crear. Y esa es nuestra fuerza. Nada más, solamente quería decir eso. totalmente de acuerdo. Gracias por decirlo, Raúl. Así que para eso estamos aquí, para empezar a tener la visión de en qué mundo queremos vivir y que empecemos a hacerlo, porque podemos. Así es. Amén. Bueno, entonces un abrazo enorme hasta Portugal, Raúl, Un y abrazo, Silvia. Gracias. seguimos juntos. Seguimos juntos. Shalom. Chao a todos.